Listo, muchachos. Como yo les venía diciendo, vamos a hablar del tema de energía potencial. No lo habíamos visto en comparación a otros cursos de décimo que ya vamos un poco más adelantados porque duramos allí. No pudimos programar una reunión de Zoom durante la semana del festivo. Sí, porque ahí se me cruza con otras asignaturas que tengo ahora mismo. Entonces me quedaba difícil allí seguir con ustedes en el mismo ritmo de los demás décimos. Entonces vamos a continuar nosotros con lo que es energía potencial. ¿Listo? Bien, estén muy pendientes allí. En la semana pasada nosotros hablábamos de lo que era la energía cinética y decíamos de la energía cinética que este era un tipo de energía que se asociaba al movimiento de los cuerpos. Es decir, si un cuerpo estaba en movimiento, si un cuerpo estaba moviéndose, ahí manifestando un valor de velocidad, entonces este cuerpo estaba allí presentando o manifestando un valor de energía cinética. ¿Listo? Eso es lo que sucede con lo que hablábamos la última clase, hablábamos de eso. El día de hoy vamos a hablar de un segundo tipo de energía y es la energía potencial. La energía potencial, a diferencia de la energía cinética, es la que nosotros asociamos a la posición de los cuerpos, ¿sí? A la posición de los cuerpos como tal, a partir de un punto de referencia que es elegido por la persona que está resolviendo una situación. Eso es una lección de la persona o cualquier estudiante que esté resolviendo algún ejemplo, ¿listo? Eso es una lección como tal. Entonces tenemos dos tipos de energía potencial. El primer tipo de energía potencial es la potencial gravitatoria. Esa es la que tiene un punto de referencia con respecto al centro de la Tierra. Es la energía potencial que se asocia a eso, al centro de la Tierra. Entonces nosotros, por efectos prácticos, tomamos nuestro punto de referencia para la energía potencial gravitatoria desde el suelo, por ejemplo, se puede decir. ¿Cómo así que eso es el centro de la Tierra, de la altura? Ya les explico. Nosotros tenemos acá un primer ejemplo. Listo, yo les hice acá un dibujo. En ese primer dibujo ustedes pueden ver a un niño que está lanzando una pelota hacia arriba, lo está lanzando en dirección vertical hacia arriba. Ese balón, muchachos, a medida que va subiendo, va aumentando su altura a partir de un punto de referencia que elegimos como el suelo. A medida que ese balón se va elevando, él va adquiriendo energía potencial gravitatoria. Entre más alto se eleve, más energía potencial gravitatoria tiene. Y entre más bajo se eleve, él va disminuyendo su energía potencial gravitatoria. Eso quiere decir que este tipo de energía es variable durante el movimiento de los objetos. ¿Listo? Esta energía aumenta o disminuye dependiendo allí de su movimiento. ¿Listo? Eso es lo que sucede con la energía potencial gravitatoria. Entonces, tenemos un segundo dibujo acá, en donde ya la pelota ha subido y luego descendido para luego caer en el suelo. Cuando esa pelota ha caído en el suelo, ya su energía potencial gravitatoria es cero, debido a que su valor de H se hace cero. Listo. En ese punto, donde ha caído al suelo, nuestro H es igual a cero, es decir, nuestra energía potencial gravitatoria es igual a masa por gravedad por altura. Allí esa altura, debido a que es igual a cero, hace que toda esta expresión, muchachos, se vuelva a cero. Y debido a eso, en ese punto, van a encontrar allá en el suelo que en esa energía potencial gravitatoria es cero, pero solo porque hemos elegido nuestro punto de referencia allí. Entonces es importante que tengan en cuenta eso, lo que es el punto de referencia. Y eso les va a servir a ustedes más adelante para resolver esos ejercicios de energía mecánica que están trabajando también. Entonces, hablando un poco de eso, para eso es que se usa allí ese tipo de energía, ¿listo? Tenemos un segundo tipo de energía, que es la energía potencial elástica. Listo. La energía potencial elástica, muchachos, es la que se asocia a los sistemas oscilantes o en específico a sistemas que tengan allí resortes también. Listo. Ustedes todos conocemos cómo es un resorte. Listo. Esa figura allí
que se enrosca allí y se puede estirar, se puede comprimir y que nosotros la vemos de muchas formas. Un resorte, muchachos, cuando está así en su estado natural, que no está ni estirado ni comprimido, se puede decir que no ha almacenado ningún valor de energía potencial elástica. Entonces, aquí también nosotros hablamos de puntos de referencia. ¿Por qué? Porque ese punto de referencia en los resortes va a ser el punto, muchachos, donde nuestro resorte no está ni comprimido ni tampoco estirado. Entonces, aquí nuestro X es igual a 0. Listo. Suponiendo, muchachos, que nosotros hemos decidido allí, tomado y estirado ese resorte, ¿sí? Lo estiramos hasta aquí. Vamos a tener que ese valor de X ha aumentado hasta acá. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Que ese resorte ha acumulado en ese estiramiento un valor de energía potencial elástica. Ha acumulado energía allí en ese estiramiento de él. Lo mismo sucede si se comprime. Si ese resorte se comprime una cierta cantidad allí, entonces también va a acumular un valor de energía potencial elástica. Pero todo eso depende del punto de referencia que yo elegí allí cuando él estaba sin comprimir como X igual a 0. Entonces, en la energía potencial elástica también hablamos de puntos de referencia. ¿Sí? Y depende de eso. Ese valor de X que ustedes ven en la segunda fórmula, muchachos, corresponde a lo que se estira o lo que se comprime un resorte. Si ese X es igual a 0, entonces no he acumulado ningún valor de energía potencial elástica. ¿Listo? Eso es lo que sucede allí con respecto a ese tipo de energía. Muchachos, hasta el momento, de forma general hemos hablado allí de lo que es la energía potencial. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? ¿Les ha quedado clara allí la explicación de forma general de lo que hemos hablado allí con respecto a la energía potencial? ¿Les ha quedado clara allí esa explicación, muchachos? Hasta el momento. Profe, yo no podía entrar. ¿Con quién hablo aquí? Lady. Lady Cardona. Lady Cardona, ¿dónde está Lady? Ah, ya la vi. Sí, vi que entraste y saliste varias veces allí. Pero entré del celular, pero no me deja escuchar, ni me da la cámara. O sea, tú no estás viendo ni escuchando lo que yo digo, ¿no? Por eso me salí de acá y apagué para poder entrar de un computador. Ah, ok, pero en el computador sí estás viendo y escuchando. Ah, bueno, listo. Bueno, de todas formas estamos grabando, pero yo hablaba en forma general de lo que es la energía potencial, que puede ser gravitatoria, si nosotros hablamos de puntos de referencia de altura, o puede ser potencial elástica si hablamos de sistemas oscilantes como el resorte. ¿Listo? Si el resorte se comprime o si el resorte se estira, está acumulando energía potencial elástica. Eso ustedes lo pueden ver. Si ustedes cogen un resorte y lo comprimen y lo sueltan, él enseguida empieza a manifestar transferencias de energía. Eso es lo que sucede allí. Cuando el resorte se queda quieto, que ya no está ni comprimido ni estirado, se puede decir que no tiene ningún tipo de energía potencial allí acumulada. Entonces, de forma general, Lady, era lo que hablábamos hace un momento allí con esos tipos de energía. ¿Listo? Hablábamos más que todo de eso. Bien, entonces, ¿qué tenemos nosotros aquí? Nosotros tenemos un ejercicio asociado a energía potencial, que es lo que es el que vamos a resolver el día de hoy. Listo. Acá nos están preguntando, ¿cuánto debe estirarse un resorte de constante K igual a 300 newtons sobre metro para almacenar una energía de 60 joules? Y aquí viene una de las confusiones que de pronto no me han comentado ustedes, pero probablemente la tengan. Les hablo de la confusión que existe entre la K de energía cinética y la K de la constante elástica. La K de energía cinética que veíamos la semana pasada es igual a un medio
de la masa por la velocidad al cuadrado. Pero este valor de K, muchachos, es el que se asocia a energía cinética. Ese es el valor de la energía cinética. Si ustedes emplean esa expresión allí para calcular un valor, ese valor va a ser la energía cinética. Entonces se lo escribo ahí para que lo tengan en cuenta. Primero que todo eso. Ahora, vamos a mover esto para acá. Listo. Hablando de la energía potencial elástica, ustedes ven ese valor de K. Este valor de K que ustedes están viendo en esta expresión es la constante elástica. Esa es nuestra constante elástica. ¿Y qué es la constante elástica, muchachos? Es una relación que hay entre la fuerza que ustedes le aplican a un resorte sobre la cantidad de distancia que pueden mover en él. Por ejemplo, nosotros tenemos un resorte acá. Así lo pueden encontrar en su estado natural. Entonces venimos aquí, ahí viene una persona y a ese mismo resorte él viene una persona cualquiera allí y lo empieza a estirar allí. Lo estira con fuerza, ahí se ve que lo está estirando con todas sus fuerzas y lo ha logrado mover una cantidad X de distancia, ¿bien? Ahí lo movió una cantidad X. ¿Qué es K, muchachos? ¿Qué es la constante elástica? Es esa relación que existe allí entre la fuerza que aplica la persona sobre ese valor de X que está moviendo. Es decir, muchachos, entre mayor fuerza ustedes necesiten para mover una cantidad de centímetros, van a encontrar resortes más rígidos o más flexibles. Entonces, el valor de la constante elástica, muchachos, en forma resumida allí es una medida de la rigidez de un resorte. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Que si nosotros, por ejemplo, tenemos el de este caso, tenemos allí una constante elástica de 300 newton metros y lo comparamos con una constante elástica, por ejemplo, de 1500 newton metros. ¿Cuál de los dos sería más rígido? ¿Cuál de los dos sería más difícil de mover? Sería el de 1500 newton metros. Eso significa que ese resorte requiere 1500 newton de fuerza para desplazar 1 metro de ese resorte. Si hablamos de un resorte de 300 newton metros, estamos hablando de un resorte que necesita desplazar allí, que necesita aplicarse una fuerza de 300 newton para desplazar una distancia de 1 metro. Eso es lo que quiere decir la constante elástica. Entonces es una medida de la rigidez del resorte. Entre mayor sea, más difícil va a ser de moverlo. Ejemplos de resortes que son difíciles de mover, por ejemplo, los amortiguadores de los carros tienen resortes muy duros de mover allí, que usted de pronto lo toman, ustedes lo toman, por ejemplo, y ya sienten que pesa un pocotón, y lo intentan mover o desplazar, y eso es un resorte súper duro allí. Entonces ese resorte de los amortiguadores de los carros pueden tener un valor de K de constante elástica muy alto. Requieren fuerzas muy grandes para desplazar ciertas cantidades de distancia. Entonces ahí tenemos eso, muchachos. Tenemos entonces que la K es una medida de la rigidez de nuestros resortes. Eso es lo que quiere decir. Y es diferente esa K, que es constante elástica, con la K de energía cinética. Son dos cosas muy diferentes y deben diferenciarlas. En la guía ustedes encuentran una K mayúscula para la energía cinética y encuentran una K minúscula para la constante elástica. Solo que de pronto acá en la letra mía no la diferencian mucho. Pero sí, una es mayúscula y la otra es minúscula. Hoy solo hablaremos de energía potencial. Listo, entonces nosotros tenemos acá, bueno, tenemos a Ruth que tiene una pregunta. Adelante, Ruth. Profesor, disculpe la molestia, es que usted acaba de decir que se va a hablar sobre energía potencial, pero yo tenía una duda sobre
la actividad complementaria de energía mecánica, el segundo problema. No, sí, Entonces, claro, ya claro. después de que explicara, pues, Sí, claro. O sea, en esta primera sesión vamos a hablar solo de energía potencial. Ya ahora que nos salgamos a la siguiente sesión, hoy mismo, hablamos de energía mecánica también. Entonces, dale, no te preocupes. gracias. Ok. Ujú. Bien, continuamos acá. Listo. ¿Cuánto debe estirarse un resorte constante de 300 Newton metros para almacenar una energía de 60 joules? Es sencillo. Tenemos nosotros un resorte de 300 Newton metros. Anotamos nuestro dato allí. Él necesita almacenar una cantidad de energía potencial elástica de 60 joules. ¿Sí? Y nos están preguntando cuánto debe estirarse ese resorte allí. Listo, para nosotros resolver eso, muchachos, nosotros empleamos nuestra fórmula conocida de energía potencial elástica. ¿Qué nos dice eso, muchachos? Que nuestra energía potencial elástica allí es igual a un medio de K por X al cuadrado. Nosotros en este ejercicio ya tenemos el valor de la energía potencial elástica y nosotros ya tenemos nuestro valor de K. Lo que nos hace falta por hallar es el valor de X. Entonces, en este punto lo que hacemos es despejar ese valor de X. El 2 que está dividiendo pasa del otro lado multiplicando. Nos queda 2 que multiplica a ese valor de energía potencial elástica. La K que está multiplicando pasa del otro lado a dividir. Nos queda esto de X al cuadrado. Para terminar de despejar, esa potencia queda como una raíz allí a ambos lados. 2 que multiplica la potencial elástica sobre K es igual a X. Continuamos acá. Reemplazando los datos que nosotros tenemos allí, muchachos, vamos a tener que 2 que multiplica a la energía potencial elástica, que es de 60 joules, le dividimos el valor de nuestra K, que es de 300 newton metros. Eso nos daría nuestro valor de X en las unidades de metro. Entonces, muchachos, para ustedes realizar ese cálculo allí, ¿qué respuesta obtuvieron o qué respuesta tienen cuando realizan ese cálculo? Me gustaría que realizaran ese cálculo ahí en este momento, muchachos. En sus calculadores. 0,63. 0.63 metros. Muy bien. Eso equivale aproximadamente a unos 63 centímetros aproximadamente. Entonces, esa sería la respuesta de este ejercicio. ¿Sí? El resorte se estiraría, según nuestro análisis de energía potencial elástica, 63 centímetros. Entonces, no sé si los demás obtuvieron alguna otra respuesta allí y si tuvieron inconvenientes al momento de realizar este ejercicio. Me gustaría escucharlos, muchachos. ¿Tuvieron allí algún inconveniente al realizar el ejercicio? Profe, yo, ¿cómo es? Hasta ahora, soy Gabriela. A mí me dio el mismo resultado que la compañera Paula. 6,9. Ah, bueno, excelente, Lo bien. único que no estaba segura es que ahí cuando hizo el despeje, pero sí lo hice bien, lo que pasa es que no subí la actividad porque pensé que no, y eso era lo que le iba a preguntar ahora. Ok, pregunta enseguida, pues O enseguida. sea, no, pero ya usted lo hizo y me estoy dando cuenta que sí lo hice bien al despejar la potencia de X, al agregarle la raíz. Pero ¿por qué no la La subiste? igualdad. Porque no sé, no estaba segura y le iba a preguntar eso justamente ahora que comenzó usted a despejar, pero me di cuenta que sí lo hizo así. Bueno, listo. Ok. Bien, listo. Entonces ahí tenemos, muchachos. Nuestro X igual a 63 centímetros ahí. ¿Listo? Eso es lo que nos da aproximadamente eso. Puede variar un poquito por las décimas ahí, pero no mucho más. Entonces ahí terminaríamos nosotros este ejercicio. No sé si tengan alguna otra pregunta sobre energía potencial, si hay algo que quieran aclarar con respecto a lo que hemos visto ahora.
¿Tienen alguna duda con respecto a energía potencial, muchachos? Profe, en la gravitatoria, Ujú, todo va a depender del punto de referencia, ¿verdad? Entonces, exactamente. si, por ejemplo, si no, estamos en un edificio, pero queremos lanzarlo más arriba, Ujú. cuando caiga otra vez al edificio, ¿va a ser cero o va a ser el valor de la altura de la torre? Listo, vamos a hablar de eso enseguida. Vamos a poner todo esto un poco más pequeño aquí, déjenme y borro. Vamos a hablar de eso enseguida. Esa es una buena pregunta. Movemos esto para acá y vamos a realizar el ejercicio que nos comenta allí Gabriela. Listo, ahí tenemos nuestro edificio. Y me hablas de un ladrillo. Fue lo que me comentaste. Entonces, ¿cuál es la pregunta como tal? Me hablabas de la gravitatoria. Sí, que si o sea, al momento, nosotros no lo queremos lanzar hacia abajo, hacia el suelo, sino que ahí mismo en la torre queremos lanzarlo más arriba. O sea, Ok, nos vamos con o nuestro sea, techo, ustedes están en el techo aquí. ajá, sí, estamos en el techo, Ajá, y lo van a lanzar ¿hacia dónde? Hacia arriba. hacia arriba, sí. Ok, listo. Vamos a dibujar al señor aquí. Está como lanzando el ladrillo hacia arriba. Bueno, no lo tiremos, no lo dibujemos diagonal para no complicarnos ahí mucho. Vamos a suponer que de alguna forma él lo tiró de forma así vertical. Listo, él lo lanzó hacia arriba. Entonces, ¿tu pregunta cuál es? O sea que, pero yo no quiero que caiga al suelo, yo quiero que caiga ahí mismo en el edificio. Entonces, Ajá, como el edificio es el punto de referencia, ¿va a ser la altura del edificio ok, o no? ¿Sí me listo. explico? Yo ¿Sí ya me te hago entiendo. Tu entender? punto de referencia es este que yo coloqué como H aquí. Sí, Ese es sí, tu punto de referencia. exactamente, la azotea del edificio en donde yo Listo, estoy. listo. Muy bien. Eso es una muy buena pregunta, Gabriela. Si tú tomas ese punto como tu punto de referencia, ahí tu H es igual a 0. ¿Qué quiere decir eso, Gabriela? Que tú ahí en ese punto tienes una energía potencial gravitatoria igual a 0. En ese punto que has elegido como punto de referencia. Ahora, si tú lo lanzas hacia arriba y él vuelve a tus manos allá abajo, ahí nuevamente vuelve a ser 0. ¿Listo? Pero ¿qué sucede? Si tú eliges ahora tu punto de referencia acá en el suelo, por ejemplo, suponiendo que este es nuestro punto B, entonces él sí tendría un valor de energía potencial estando acá arriba. Aquí, suponiendo que está ahí nuestro ladrillo. Y ese punto, ese valor de energía potencial gravitatoria va a depender de qué tan alto estés con respecto al punto de referencia que has elegido. Entonces, si te fijas, son dos situaciones diferentes en donde tenemos una energía potencial gravitatoria igual a 0 y otra en la que no es 0, pero hablamos de la misma situación. Entonces, la energía potencial gravitatoria depende del punto de referencia, tal cual como me has afirmado al principio. ¿Listo? Eso es lo que interesa allí, que sí puede variar ese valor de energía potencial gravitatoria dependiendo de tu elección del punto de referencia. Si tú elegiste la cima del edificio, no pasa nada, tu H va a ser igual a 0 allá arriba y a partir de ahí es que tú mides tu valor de H. Tenemos a Ruth con una pregunta acá. Adelante, Ruth. No, o sea, yo quería hacer la misma pregunta, pero me confundí un poco, pero luego usted estaba aclarándolo, porque, o sea, yo pienso que si lo tiras desde el mismo lugar en el que te encuentras, o sea, en la azotea, por ejemplo, de la torre, del edificio, la tiras con la velocidad que sea y al momento en el que cae en el mismo lugar en el que tú te encuentras va a ser igual a 0 porque cae en el mismo lugar en el que tú te encuentras. Muy bien. Es Pero 0, o sea, es 0 si tú eliges ese punto de referencia ahí. O sea, ¿qué podemos afirmar fielmente?
pues, cuando sale tiene un valor de energía potencial y cuando cae tiene el mismo valor de energía potencial gravitatoria. Eso lo Todo podemos... depende Pero su valor, o sea, su valor numérico depende del punto de referencia. Ya. Ok. Eso lo explica, eso es una pregunta que se hace para lo que es la actividad complementaria 5, donde hay dudas sobre cuál es el punto de referencia allí. Entonces, esa fue una excelente pregunta, Gabriela, eso que acabas de hacer. Además de ella, no sé si te haya quedado clara la explicación allí de ello. Bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta con respecto a energía potencial? Algo que deseen aclarar de energía potencial, muchachos, ya sea elástica o gravitatoria. ¿Tienen alguna otra pregunta? De pronto tenga ya alguna pregunta el señor Leonardo Camacho. ¿Tienes alguna pregunta, Camacho? Señor Leonardo Camacho. De seguro es el internet, profesor. Tiene la imagen allí como congelada ahí. Puede ser el internet, puede ser. Bien, muchachos.